¿Y si te dijera que el chocolate más famoso del mundo nació del fracaso, la obsesión y una fábrica que algunos llaman maldita? Millones lo consumen sin saber su origen. Una ciudad entera construida alrededor del cacao. Una receta que alimentó guerras. Y un hombre que lo perdió todo antes de convertirse en leyenda. Hoy en El Origen descubriremos la historia oscura y poco conocida de Hershey. Porque no todo lo dulce nace de algo bueno. Milton Stanley Hershey nació en 1857 en una familia humilde y profundamente religiosa. Desde joven fue considerado torpe, lento para aprender y poco brillante. A los 20 años intentó su primer negocio de dulces. Fracasó. El segundo quebró. El tercero lo dejó en la ruina total. Se dice que Hershey dormía en talleres abandonados y que durante años vivió con la humillación de ser el que nunca lo logra. Pero algo se estaba gestando en su mente, una obsesión. Mientras otros buscaban perfección, él buscaba control absoluto. En 1893, Hershey asiste a la Exposición Mundial de Chicago. Ahí observa máquinas europeas capaces de producir chocolate en masa, algo revolucionario. Mientras otros veían tecnología, él vio poder, vendió todo lo que tenía y apostó su vida a una idea peligrosa: industrializar el chocolate. Muchos chocolateros lo llamaron loco. Decían que su chocolate sabía raro, demasiado ácido, demasiado diferente, pero era barato, y eso lo cambiaría todo. Cuando Hershey empezó a vender su chocolate a principios del siglo XX, algo llamó la atención de inmediato. No sabía como el chocolate europeo. No era cremoso, ni delicado, ni elegante. Tenía un sabor extraño, ligeramente ácido, casi metálico. Un gusto que muchos describirían como raro, pero adictivo. Mientras marcas europeas cuidaban cada detalle artesanal, Milton Hershey tomó una decisión radical: sacrificar refinamiento por estabilidad y control. Hershey desarrolló un método propio para conservar la leche sin refrigeración prolongada. Este proceso provocaba una fermentación parcial que generaba ácido butírico, el mismo compuesto que se encuentra en la mantequilla rancia, algunos quesos fuertes e incluso el vómito humano en pequeñas cantidades. El resultado fue un chocolate más resistente, más barato, con un sabor inconfundible. Un sabor que no debía gustar, pero que terminó programando el paladar de generaciones enteras. Durante años circularon rumores en la industria que Hershey no podía igualar la calidad europea, que su receta era un fallo técnico, que ese sabor nunca debió convertirse en estándar. Pero Hershey entendió algo perturbador. Si la gente crece comiendo ese chocolate, ese sabor se vuelve normal. No conquistó el mercado con excelencia, sino con repetición masiva. Aquí ocurre el quiebre histórico. Hershey transformó el chocolate de experiencia gourmet a producto industrial. Producción en masa, mismo sabor siempre, misma textura, misma fórmula. No importaba quién lo hiciera, la máquina mandaba. Para algunos historiadores, este fue el momento en el que el chocolate perdió su alma y ganó su imperio. Millones de niños crecieron con Hershey como su primer chocolate. Ese sabor ácido se volvió sinónimo de fiestas, premios, infancia, felicidad. Pero detrás había un diseño calculado: azúcar, grasa y repetición constante. No era el mejor chocolate, era el más inescapable. Así nació Hershey, no como una obra maestra, sino como un experimento de control del gusto humano, un chocolate que no triunfó por ser perfecto, sino por estar en todas partes. Y desde ese momento, el mundo nunca volvió a probar el chocolate de la misma forma. A comienzos del siglo XX, Milton Hershey hizo algo que ningún empresario del chocolate había hecho jamás. No solo construyó una fábrica, construyó una ciudad completa. Su nombre, Hershey, Pensilvania. A simple vista parecía un sueño americano perfecto.
Casas limpias, calles ordenadas, parques verdes, escuelas modernas y hospitales gratuitos. Una ciudad sin pobreza visible, sin barrios marginales, sin caos. Pero había algo inquietante. Milton Hershey creía que el orden producía trabajadores felices, y trabajadores felices producían más chocolate. Así que diseñó una ciudad donde todo giraba alrededor de la empresa. La fábrica estaba al centro, las casas alrededor, la vida alrededor del chocolate. No era solo un empleo, era una forma de vida obligatoria. Las casas no pertenecían a los trabajadores, pertenecían a la compañía. La empresa decidía quién vivía ahí, en qué condiciones y por cuánto tiempo. Si perdías tu trabajo, perdías tu casa. No había contratos escritos al inicio, solo confianza y dependencia. Oficialmente Hershey no prohibía nada, pero la ciudad estaba diseñada para moldear conducta. Se fomentaba sobriedad, religión, vida familiar correcta, disciplina. Los bares eran escasos, los comportamientos problemáticos no duraban mucho. No hacía falta policía agresiva. El sistema se encargaba solo. Muchos trabajadores amaban la ciudad, era más segura y justa que otras fábricas de la época. Pero otros comenzaron a sentirse atrapados. Cuando hubo intentos de sindicalización, la respuesta fue fría. El sistema no estaba diseñado para el conflicto. No necesitaba castigo directo, solo recordarte quién te daba todo. Algunos historiadores lo llaman capitalismo paternalista, otros lo llaman ingeniería social. Hershey no solo fabricaba chocolate, fabricaba comportamiento humano. Una comunidad donde comer, dormir, trabajar, vivir dependían de una sola empresa. Lo más inquietante es que Hershey, Pensilvania, sigue existiendo hoy, turística, bonita, dulce. Pero su origen sigue siendo tema de debate. ¿Fue un acto de generosidad o una forma elegante de control absoluto? Hershey prometió seguridad y la dio, pero a cambio pidió algo más valioso que dinero, pidió lealtad total. Porque en la ciudad del chocolate todo era dulce, mientras no intentara salir del molde. Cuando pensamos en chocolate, pensamos en placer. Pero en los años 40, el chocolate se convirtió en arma de supervivencia. Y Hershey estuvo en el centro de esa transformación. En 1937, el ejército de Estados Unidos se acercó a Hershey con una solicitud específica, casi perturbadora. Crear una barra que no se derritiera con el calor, resistiera a condiciones extremas, aportara algo de energía y sobre todo que no fuera demasiado sabrosa. Sí, el ejército no quería que los soldados la comieran por gusto, solo en emergencias. Así nació la Field Ration D, conocida simplemente como la ración D. Cada barra pesaba 4 onzas y concentraba azúcar, grasa, cacao y nutrientes básicos. Era dura, amarga, difícil de masticar. Muchos soldados decían que sabía a tierra, cartón o jabón, pero cumplía su función, mantenerlos vivos. La ironía era brutal. Hershey, famosa por hacer dulces adictivos, ahora producía un chocolate deliberadamente desagradable. Un alimento diseñado para resistir, no derretirse, no provocar placer. El chocolate dejó de ser símbolo de infancia, se convirtió en ración de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hershey produjo millones de barras al mes. Las fábricas operaban día y noche. El chocolate ya no era un producto comercial, era parte de la maquinaria bélica. Cada barra viajaba a Europa, África, el Pacífico. El cacao acompañó trincheras, desembarcos y marchas forzadas. Algunos soldados recordaron la ración D como salvación, desesperación, último recurso. Para muchos, comerla significaba que todo lo demás había fallado. No era un premio, era una señal de que estaban al límite. Después de la guerra, Hershey usó ese conocimiento para perfeccionar productos resistentes al calor, más duraderos y baratos. La tecnología creada para sobrevivir a la guerra volvió a casa convertida en consumo masivo. Así el chocolate cruzó una línea invisible, de placer a herramienta,
de regalo a ración. Hershey no solo alimentó a soldados, alimentó una guerra entera. Y desde entonces el chocolate ya no fue solo un dulce, fue una forma de resistencia. Milton Hershey murió en 1945, pero su imperio no. Con el paso de las décadas, Hershey dejó de ser solo una empresa de chocolate y se convirtió en una de las corporaciones alimentarias más poderosas del mundo. Y como todo imperio, proyecta sombras largas. Gran parte del cacao utilizado por la industria mundial proviene de África Occidental, Costa de Marfil y Ghana principalmente. Durante años, investigaciones independientes revelaron trabajo infantil, condiciones laborales extremas, salarios de supervivencia y falta de regulación real. Hershey, junto con otras grandes marcas, fue señalada por beneficiarse indirectamente de ese sistema, no por ordenar la explotación, sino por no romper el ciclo. En los años 2000, grandes compañías firmaron compromisos públicos para erradicar el trabajo infantil del cacao. Las promesas eran claras, los resultados lentos. El problema no desapareció, solo se volvió menos visible. Una sombra que no mancha el envoltorio, pero sigue ahí. Mientras tanto, el chocolate industrial se normalizó. Azúcar, grasa y sabor estándar, siempre igual, siempre reconocible. El paladar global fue moldeado por décadas de repetición. Lo que comenzó como una solución técnica terminó como dependencia cultural. No elegimos ese sabor, crecimos con él. Milton Hershey no tuvo hijos, pero dejó casi toda su fortuna a Hershey's Trust, destinada a financiar una escuela para niños huérfanos. Una decisión que divide opiniones. Para algunos un acto de redención, para otros una forma de controlar su legado incluso después de muerto. La escuela existe hasta hoy, funciona y depende del chocolate. El Hershey Trust no solo financia educación, también controla gran parte de la empresa. El resultado es inquietante. El chocolate financia la caridad protege a la empresa y el sistema se retroalimenta. Generosidad o diseño perfecto. Hershey sigue siendo símbolo de infancia, tradición y nostalgia, pero detrás del envoltorio hay historia industrial, guerra, control, explotación indirecta y una filantropía que no es completamente inocente. Nada ilegal, nada oculto del todo, solo incómodo. Milton Hershey creyó que el chocolate podía cambiar el mundo y lo hizo, pero no como lo imaginamos, porque algunos legados no se miden por su dulzura, sino por las sombras que dejan cuando el azúcar se acaba. La próxima vez que tomes una barra de chocolate, míralo bien antes de abrirlo. No pienses en el sabor, piensa en todo lo que tuvo que pasar para que estuviera ahí. En las manos que nunca verás, en las decisiones tomadas lejos de ti, en la comodidad que se construyó sobre la costumbre. Porque Hershey no solo te vendió chocolate, te vendió una idea. Que el control puede ser amable, que la obediencia puede saber dulce, que mientras todo funcione, no hay preguntas que hacer. Pero las preguntas siguen ahí, solo están envueltas en papel brillante. Y tal vez lo más inquietante de todo, no es lo que contiene esa barra. Es lo más fácil que fue aceptarlo, sin mirar detrás del envoltorio. Y así llegamos al final de este episodio. Si quieres apoyar este proyecto, lo puedes hacer suscribiéndote, dejando un comentario y un like. Todo esto ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende el canal. No olvides dejar en los comentarios qué otro origen te gustaría conocer. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.